Maduro amenaza a Kast y sacude a Chile. Cuidadito con los venezolanos. Advertencia retórica o choque diplomático en puerta. La tensión política en América Latina volvió a escalar a niveles alarmantes luego de que Nicolás Maduro protagonizara una de sus diatribas más agresivas de los últimos meses, esta vez dirigida directamente contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Desde el set de su programa televisivo transmitido por la estatal venezolana de televisión, VTV, el líder del régimen venezolano desató una furia verbal cargada de amenazas, insultos ideológicos y advertencias que resonaron más allá de las fronteras chilenas, encendiendo alarmas diplomáticas en toda la región. Con el tono exaltado que caracteriza sus intervenciones más confrontacionales, Maduro acusó a Kast de promover la persecución y el hostigamiento contra los migrantes venezolanos en Chile. Sin rodeos lanzó una advertencia directa que fue interpretada por analistas como una amenaza política de alto voltaje. Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. Los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! La frase repetida con énfasis fue acompañada por gestos airados y un discurso cargado de referencias históricas y conspirativas. El mandatario venezolano no se detuvo ahí. Elevó el tono a un registro casi apocalíptico al afirmar que el que se mete con Venezuela se seca, y que el presidente electo chileno se puede secar aceleradamente. Aunque la expresión forma parte del repertorio retórico de Maduro, su reiteración en un contexto de cambio de gobierno en Chile fue interpretada como un mensaje intimidatorio, no solo hacia Kast, sino hacia cualquier administración que adopte una línea dura frente a la migración venezolana. El estallido verbal se produce en un momento particularmente sensible. Kast, quien asumirá la presidencia en marzo, se convertirá en el primer líder abiertamente identificado con el pinochetismo en llegar al poder desde el fin de la dictadura en Chile. Durante la campaña electoral, su discurso migratorio fue uno de los ejes más polémicos, y aunque moderó el lenguaje en las semanas finales hablando de invitar a salir a quienes se encuentren en situación irregular, su programa contempla medidas severas que han generado preocupación tanto dentro como fuera del país. El núcleo de esa propuesta es el denominado Plan Escudo Fronterizo. Inspirado en políticas de control migratorio aplicadas en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, el proyecto de Kast plantea la construcción de muros de más de 5 metros de altura en zonas críticas de la frontera norte, la excavación de zanjas, el despliegue de drones equipados con reconocimiento facial y el uso de radares térmicos para detectar cruces irregulares. A esto se suman sanciones económicas a empleadores que contraten migrantes sin papeles y la prohibición de arrendar viviendas a personas en situación irregular. Para Maduro, estas propuestas encarnan lo que él denomina un intento de imponer nuevamente el nazifascismo en Chile. Desde su perspectiva, el triunfo de Kast no es un fenómeno aislado, sino parte de una ofensiva ideológica regional contra gobiernos de izquierda y movimientos progresistas. En su discurso, el mandatario venezolano mezcló referencias a la dictadura de Augusto Pinochet, a la Segunda Guerra Mundial y a una supuesta conspiración internacional destinada a criminalizar a los migrantes venezolanos, a quienes presentó como víctimas de una persecución sistemática. La controversia se intensificó cuando Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, se sumó a las críticas y apuntó directamente al actual gobierno chileno. Cabello calificó al presidente Gabriel Boric de tibio y sugirió que su postura moderada y su incapacidad para frenar el avance de la derecha habían allanado el camino para la victoria de Kast. Estas declaraciones añadieron un nuevo frente de fricción diplomática, al implicar que el ejecutivo saliente chileno comparte responsabilidad política en el giro ideológico del país. En un giro que mezcló dramatismo y propaganda,
Maduro anunció además un supuesto rescate aéreo de venezolanos desde Chile. Aseguró que su gobierno activaría planes especiales para facilitar el retorno de sus compatriotas a través del programa estatal Vuelta a la Patria, una iniciativa creada para repatriar migrantes venezolanos desde distintos países de la región. En una frase que rozó la hipérbole, afirmó que si estuviera en sus manos, enviaría 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos, de inmediato. La declaración fue recibida con escepticismo por observadores internacionales que recuerdan las limitaciones logísticas y financieras del régimen venezolano, así como las denuncias previas de uso político del programa. El plan Vuelta a la Patria es coordinado directamente por el gobierno de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras agencias estatales, con apoyo de embajadas y consulados venezolanos. Oficialmente, su objetivo es facilitar el retorno voluntario de migrantes, aunque organizaciones de derechos humanos han señalado que en muchos casos se utiliza como herramienta de propaganda para reforzar la narrativa de que los venezolanos emigran por engaños externos y no por la crisis interna del país. Mientras tanto, las reacciones en Chile han sido cautelosas. El ex canciller Andrés Allamand Van Claveren restó importancia a los dichos de Maduro y afirmó que la opinión del dictador no debería sorprender a nadie, subrayando que Chile no modificará su política exterior ni migratoria en función de amenazas retóricas provenientes de Caracas. Sin embargo, en círculos diplomáticos se reconoce que el tono de Maduro complica el ya delicado escenario regional y podría tensar aún más las relaciones entre ambos países. El conflicto también ha adquirido una dimensión continental. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había criticado previamente a Cast, calificándolo de nazi en declaraciones que generaron controversia incluso dentro de su propio país. Aunque Petro no se ha sumado explícitamente a las amenazas de Maduro, sus palabras contribuyeron a crear un clima de confrontación ideológica en torno al nuevo liderazgo chileno. Por su parte, Cast ha sido claro respecto a su postura migratoria. Ha reiterado que su objetivo es combatir la inmigración irregular, reforzar el control fronterizo y garantizar la seguridad interna de Chile. Aunque ha insistido en que sus medidas no buscan criminalizar a comunidades específicas, sino aplicar la ley, sus detractores advierten que el discurso y las propuestas podrían derivar en discriminación y abusos, especialmente contra la numerosa población venezolana que reside en el país. En este escenario, la confrontación verbal entre Maduro y Cast no es solo un intercambio de insultos. Refleja un choque más profundo entre dos visiones opuestas de la región. Una, anclada en el discurso revolucionario y antiimperialista del chavismo. La otra, en una agenda de orden, soberanía y control migratorio que gana terreno en varios países. La advertencia escandalosa, lanzada desde Caracas, ha sido leída por algunos como una simple bravata retórica, pero por otros como una señal de que el régimen venezolano está dispuesto a utilizar la crisis migratoria como arma política. Las preguntas clave quedan sobre la mesa.